poesía para comenzar este hermoso día. ¿Sabes en qué año nació Jesús? No, pues quédate conmigo que muy pronto voy a contarte. Antes de continuar, quiero recordarte que estamos trabajando con el cuadernillo número 2 en la semana 1 y dentro de esa semana con el día 3. Ahora que ya estás ubicado, continuamos. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy aprenderemos sobre la función y estructura del texto literario La Copla. Conoceremos sobre el valor de posición de un número y cómo compararlo utilizando signos mayor que y menor que. Hablaremos acerca de las especies nativas o endémicas de nuestro país y su biodiversidad. Y finalmente, conversaremos sobre la Navidad y su significado. Acompáñame, nos vamos a divertir muchísimo mientras aprendemos. Primero, me gustaría que habláramos sobre el tipo de texto que hemos estado trabajando. ¿Recuerdas cuál es? Sí, maestra, la copla. Muy bien, pues hoy vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre este tipo de texto literario que sirve para expresarnos y crear cosas bellas con el arte y las palabras. ¿Qué cosas recuerdas sobre la copla? Se usan para expresar sentimientos y tienen frases o palabras que se llaman figuras literarias. ¡Excelente! Y las figuras literarias las usa el autor para embellecer su texto. Pues hoy vamos a profundizar más sobre la copla y vamos a ver cuál es su estructura. Maestra, ¿cómo así su estructura? Bueno, al igual que cuando se escribe una historia usando oraciones y párrafos, los poemas utilizan oraciones y párrafos cortos para crearse. Pero en poesía, estos llevan otro nombre. Además, los poemas no son todos iguales. Algunos tienen una cantidad de sílabas diferentes y de esta manera su ritmo se hace diferente. ¿Quieres ver con un ejemplo a lo que me refiero? Sí, maestra. Esto es una copla. La Virgen buscaba lugar en Belén para su niñito que iba a nacer. La Virgen lloraba, golpeando las puertas, pidiendo que alguno se compadeciera. Un ángel la lleva dentro de una cueva. El frío y el viento quedaron afuera. La Virgen se duerme, tendida en el suelo. Un buey y un burro le cuidan el sueño. La Virgen despierta por una gran luz. 14 estrellitas traen a Jesús. La Virgen contenta canta una canción y el niño se duerme rodeado de amor. Ahora, analicemos de qué se trata esta copla. ¿De quién se habla en el poema? De María y su hijo Jesús. Muy bien. ¿Y qué momento narra la copla? ¿Pudieras decirme? Sí, el nacimiento de Jesús. Buen trabajo. Ahora bien, ¿podrías decirme cuántas estrofas tiene este poema? Sí, 6, maestra. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Tiene 4, maestra. Muy bien. Entonces, esta copla tiene 6 estrofas y 4 versos en cada estrofa. Ahora quiero que presten mucha atención. Cuando escribimos cartas o cuentos, utilizamos párrafos y oraciones para ordenar nuestras ideas. Las oraciones son ideas con sentido completo y cuando las agrupamos de manera seguida, se forma un párrafo. En la poesía también sucede esto cuando agrupamos versos para formar estrofas. Dependiendo del tipo de texto poético, la cantidad de verso en una estrofa puede variar. Por ejemplo, en esta copla, las estrofas tienen 4 versos. Algunas tienen 5 versos y hasta más. Entonces, maestra, los versos son las frases y las estrofas son párrafos que están formados por grupitos de versos. ¡Excelente! Así es.
También algunas coplas tienen una cantidad específica de sílabas en cada verso. Algunas personas las escriben con 8 sílabas en cada verso, otras con 5 o 6, pero todas se clasifican de arte menor. ¿Qué te parece si vemos cuántas sílabas tienen los primeros 4 versos de la copla que leímos? ¿Recuerdas cómo separar sílabas? Pero recuerda, maestra. Claro, pero primero debemos recordar qué es una sílaba. Una sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Recordemos que las palabras se clasifican dependiendo del número de sílabas. En monosílabas son las que están formadas por una sola sílaba. Bisílabas están formadas por 2 sílabas. Trisílabas están formadas por 3 sílabas. Y polisílabas están formadas por 4 o más sílabas. Muy bien, vamos a ponerlo en práctica dividiendo en sílabas algunos versos de la copla. Escojamos los versos de la tercera estrofa. Un ángel la lleva dentro de una cueva, el frío y el viento quedaron afuera. Si separamos en sílabas, el primer verso quedaría así. Un ángel la lleva. ¿Cuántas sílabas podemos contar en total? 6, maestra. Hay 2 palabras que no se separan en sílabas porque nada más tienen una. Estas son un y la. Muy bien, continuemos. En el segundo verso, veamos cuántas hay. Dentro de una cueva. ¿Cuántas sílabas puedes contar? 7, maestra. Bien, son 7 en total, pero en poesía se resta una sílaba si ocurre que al final de una palabra con vocal la sucede otra que comience con vocal. ¿Puedes ver qué pasa esto en el verso? Dentro de una cueva. Sí, maestra, en de y una. Muy bien, la palabra de termina con vocal y la que le sigue, una, comienza con vocal. A esto se le llama sinalefa y se le resta del total una sílaba, en este caso porque solo hay una sinalefa. Si hay 2, restamos 2 sílabas y así. Entonces, ¿cuántas sílabas en total encontramos en este verso? 6, porque restamos una por la sinalefa. Muy bien, vas entendiendo todo. Ahora, sigamos con el tercer verso. El frío y el viento. Aquí contamos 7 sílabas, pero debemos restar una sílaba por la sinalefa en y el. El frío y el viento. Maestra, pero la Y no es una vocal. Muy buena observación, pero en este caso suena como una, como la I latina, y por eso crea el efecto de sinalefa. Entonces se forma una y le restamos una sílaba. Entonces queda en 6. Finalmente, en el último verso, veamos cuántas hay. Quedaron afuera. Quedaron afuera. Aquí no hay sinalefas y contamos 6 sílabas. Entonces, ¿cuántas sílabas podemos ver que tiene cada verso? Vamos a verificar. Un
ángel, la lleva dentro de una cueva. El frío y el viento. 6, maestra. Entonces decimos que las estrofas de esta copla tienen versos hexasílabos. La palabra hexasílabos significa hexa es igual a 6 y sílabos es igual a sílabas. Ahora te hago otra pregunta. ¿Por qué se escribe con mayúsculas las palabras al principio de cada estrofa? Porque al comienzo de una oración se escribe con mayúscula. Muy bien. La primera palabra de cada estrofa es el principio de una oración. Siempre, al comenzar oraciones, escribimos con letra mayúscula y al terminar la oración, escribimos un punto. Ahora, ¿qué tal si hacemos un repaso de todo lo que vimos? Sí, maestra. Muy bien. Hablamos de la copla. Este es un tipo de texto literario que se clasifica como poético y sirve, entre muchas cosas, para expresar nuestros sentimientos. ¿Qué más aprendimos sobre la copla? También aprendimos sobre su estructura. Se organiza en versos y estrofas. Las estrofas pueden tener diferentes cantidades de versos según el tipo de poema que sea. Muy bien. Ya veo que aprendiste muy bien. Por eso, tomemos un receso. En unos minutos nos volvemos a ver. Así que no te alejes mucho, que espero verte aquí cuando estemos de regreso. ¡Qué bueno que continúas aquí! ¿Qué te pareció la copla que leímos en el bloque anterior? A mí me gustó mucho la estrofa que dice: la Virgen contenta canta una canción y el niño se duerme rodeado de amor. Porque nos habla de cómo nació el Hijo de Dios y así como nosotros tenemos una madre que nos quiere, de esa misma manera quiso María a su Hijo. Ahora, ¿qué te parece si hacemos un recuento de lo que trabajamos hace un rato? Hablamos sobre la copla. Este es un tipo de texto literario que sirve para expresar nuestros sentimientos. Su estructura se divide en versos y estrofas. También aprendimos a dividir sílabas. Ahora bien, volviendo a la estrofa que te dije que me gusta mucho, me pregunto si el número de sílabas que tiene es par o impar. ¿Lo recuerdas? Separemos las palabras en sílabas otra vez. Un ángel la lleva. ¿Cuántas sílabas tenemos ahí? 6. Muy bien. Sigamos. Dentro de una cueva. ¿Cuántas hay? 7 sílabas. Excelente. Sigamos. El frío y el viento. ¿Cuántas tenemos? 7. Así es. Sigamos. Quedaron afuera. ¿Y ahí? 6 sílabas. Excelente. Así es. En total hacen 26 sílabas. Pero como hay 2 sinalefas, que es cuando una palabra termina en vocal y la otra comienza con vocal, debemos restarle una sílaba. Entonces, en esta estrofa hay 2 casos, en de una y en i, el. Por eso debemos restarle 2 sílabas a las 26 que hay en total por las sinalefas que hacen cuando se unen 2 vocales de palabras distintas, al final y al comienzo de otra palabra. Entonces,
26 menos 2 es igual a 24. ¿Cómo sabemos si este número es par o impar? Maestra, yo conozco una regla, pero no estoy muy seguro de que sea así. Cuéntame, y si no es como dices, yo te ayudo a corregirla. Recuerdo que los números pares siempre terminan en 0, 2, 4, 6 u 8 y los impares terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Muy bien. Es así mismo como dices. Cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 es par. Y cualquier número que termine en 1, 3, 5, 7 o 9 es impar. Entonces, si el número de sílabas de la estrofa que dividimos es 24, ¿es un número par o impar? Par, maestra, porque termina en 4. Muy bien. Ahora hagamos un ejemplo. El número 2342 sabemos que tiene 4 dígitos, cada uno ocupando un valor de posición distinto. Coloquémoslo en una tabla de valor posicional. Para ubicar un número en una tabla de valor posicional, debemos colocarlo de derecha a izquierda. Vemos el número que está a la derecha y este es la unidad. Luego del siguiente y así hasta llegar al último. Como el número que vamos a ubicar es 2342, el 2 es el que está a la derecha. Por eso es la unidad. El siguiente es el 4. Por eso lo ubicamos en la decena. El que le sigue es el 3 y lo ubicamos en la posición de las centenas. Y finalmente el número 2 lo colocamos en la posición de las unidades de 1000. Ahora bien, cada posición tiene un valor distinto. ¿Cuánto vale cada posición? Ahora vamos a descubrirlo. Las unidades valen 1 cada una y podemos representarlas con cuadritos pequeños. Las decenas valen 10. Se pueden representar con una barra larga. Las centenas valen 100 y se representan con un cuadrado más grande. Las unidades de 1000 valen 1000 y se representan con un cubo. Entonces, en el número 2342, si las unidades de 1000 valen 1000 y tenemos 2, entonces su valor en este número es 2000, porque 1000 más 1000 es igual a 2000. El 2 podemos representarlo con 2 cubos, así. El número 3 está en la posición de las centenas, por lo que si una centena vale 100, si tengo 3 centenas son 300, porque 100 más 100 más 100 es igual a 300. Lo representamos así. El número 4 está en las decenas. Si una decena vale 10, ¿cuánto serían 4 decenas? 40, maestra, porque 10 más 10 más 10 más 10 es igual a 40. Muy bien. Estas 4 decenas las podemos representar así. Y finalmente, una unidad es igual a 1. Si tenemos 2 en el lugar de las unidades, entonces este número tiene 2 unidades. Al final
La representación de 2342 se ve así. O lo que es lo mismo, 2000 más 300 más 40 más 2. Esta sería su forma desarrollada. En esta se escribe el valor de cada dígito en su lugar de posición como si fueran los sumandos de una suma. Si sumamos estos números, al final nos dará 2342. ¿Qué tal si hacemos otro ejemplo y luego realizamos un juego? Sí. Muy bien, ahora vamos a descomponer el número 55.101. Primero, vamos a ponerlo en una tabla de valor posicional. Primero recordemos el valor de cada lugar de posición. Sabemos que una unidad es igual a 1. Una decena es igual a 10. Una centena vale 100. Una unidad de 1000 es igual a 1000. Y una decena de 1000 es igual a 10.000. Entonces, del número 55.101 vamos a escoger el primer 5. Este número está en el lugar de las decenas de 1000. Si sabemos que las decenas de 1000 valen 10.000 y tenemos 5 decenas de 1000, debemos contar de 10.000 en 10.000 5 veces para hallar su valor. Ayúdame a contar de 10.000 en 10.000 5 veces. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000. Son 50.000, maestra. Muy bien. El primer dígito vale 50.000 porque está en las decenas de 1000. Si una decena de 1000 son 10.000, 5 decenas de 1000 son 50.000. Ahora el segundo 5 está en la posición de las unidades de 1000. Como una unidad de 1000 es igual a 1000, 5 unidades de 1000 son 5.000, porque si hacemos lo mismo que en la primera vez, contamos 5 veces, pero esta vez de 1000 en 1000. Así, 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Muy bien. Como el segundo 5 está en la unidad de 1000, una unidad de 1000 es igual a 1000. 5 unidades de 1000 son 5000. Ahora, el siguiente número está en la posición de las centenas. Ese dígito es el 1. Si una centena es igual a 100 y tenemos una sola, entonces el 1 vale 100, porque en este número solo hay una centena. Después tenemos el lugar de las decenas. Estas valen 10, pero como en este número hay un 0 en esa posición, quiere decir que no hay decenas. Por eso su valor es 0. Y finalmente, una unidad es igual a 1. Y como hay una sola unidad, el total es 1. Entonces, la descomposición de este número es 50.000 más 5.000 más 100 más 0 más 1. Ahora prepárate bien, que con el poder de nuestra imaginación visitaremos una juguetería y vamos a escoger 2 juguetes para comparar su valor. Acompáñame. ¡Wow! Mira estas cartas tan bonitas y este rompecabezas. Las cartas valen 2.950 y el rompecabezas
2.975. ¿Cómo sabemos cuál cuesta más y qué símbolos utilizamos para comparar ambos números? Primero, debemos ver hasta qué lugar del valor de posición llegan estos números. Ambos van hasta la unidad de 1000. Luego pensamos de los dos números que tenemos para comparar, uno tiene el dígito 1 y el 2 en la posición de la unidad de 1000. ¿Cuál de estos dos dígitos es más grande? ¿El 2 o el 1? El 2, maestra. Como el 2 es más grande, entonces el número 2950 es más grande que 1975. Por eso las cartas valen más porque este número es mayor. Ahora vamos a aprender a comparar números. Para compararlos utilizamos dos símbolos que son mayor que y menor que. Para que sepas hacia qué dirección colocamos cada uno, te lo voy a explicar con figuras indicando el número mayor o menor. Piensa en los signos mayor que y menor que como la boca de un cocodrilo. Este cocodrilo tiene mucha hambre y coloca la boquita abierta hacia el mayor para comer más. Así. Por eso, si vamos a comparar los precios de las cartas y del rompecabezas, ponemos el signo así. 2950 mayor que 1975. La boquita abierta del símbolo apunta al número más grande. Entonces se lee 2950 es mayor que 1975. Si por ejemplo queremos comparar estos números 1823 y 2015, ¿cómo pusiéramos el signo? Así, maestra. 1823 menor que 2015. Excelente. Ahora, para que no se te olvide esto que aprendimos, te propongo un reto. Cada vez que veas el precio de algún artículo, descompón el número en su valor posicional y compáralo con otros a ver cuál es el mayor. Es muy divertido y así practicas lo que aprendimos ahora. Antes de tomar una pequeña pausa, ¿qué les parece si hacemos un recuento de lo que vimos hoy? Sí, maestra. Aprendimos a ubicar los números en una tabla de valor posicional y sabemos que la unidad es igual a 1, las decenas a 10, las centenas a 100, las unidades de 1000 a 1000 y las decenas de 1000 a 10.000. También sabemos que para comparar números utilizamos signos que se llaman mayor que y menor que. Y además sabemos un truquito para colocarlos en la dirección correcta. Debemos pensar en la parte abierta del símbolo. La parte abierta del símbolo siempre apunta hacia el número más grande. Muy bien. No te vayas muy lejos, que muy pronto regresamos. Aquí te espero. ¿Sabías que nuestro país, la República Dominicana, está catalogada como uno de los países del Caribe insular con una alta biodiversidad y endemismo? Biodiversidad es la cantidad y variedad de especies que hay en una zona natural. Endemismo se refiere a aquellas especies de plantas y animales que solo se encuentran en una zona específica con características parecidas. También poseemos una gran cantidad de ecosistemas importantes como el lago Enriquillo y muchos ecosistemas de montañas que albergan muchas especies de plantas y animales. Por ejemplo, solo de invertebrados hay un total de 7.030 especies
la mayoría artrópodos como la araña. Cuando hablamos de especies de fauna y flora, estamos hablando de la biodiversidad. El prefijo bio se refiere a la diversidad de vida que hay en una región específica. Ahora bien, algunas de estas especies son nativas y otras endémicas. ¿Sabes qué significa esto? Una especie endémica es aquella que solo se encuentra en una zona específica con características parecidas. Por ejemplo, algunas de nuestras especies endémicas son el gavilán de la Hispaniola y la rosa de Valladolid. Estas especies de flora, que son las plantas, y fauna, que se refiere a los animales, son endémicas porque son exclusivas de nuestro país. Por el contrario, las especies nativas son aquellas que, aunque sean originarias de República Dominicana o de cualquier otro país, sí pueden encontrarse en otros lugares del mundo con condiciones distintas. Por ejemplo, el mero guasa y el árbol de higo cimarrón. Muchas de estas especies endémicas y nativas de nuestro país están en peligro de extinción. Esto quiere decir que por algunas actividades humanas o naturales, muchas de esas especies dejarán de existir por siempre. ¿Qué pudiéramos hacer para protegerlos? ¿Sí? No debemos cortar los árboles de manera indiscriminada. Tampoco cazar a las aves que son exóticas de nuestro país. Muy bien. Es nuestro deber preservar la flora y la fauna de nuestro país, porque estas especies son seres vivos. Tanto los animales como las plantas son seres vivientes porque cumplen 3 funciones vitales que son la de relación, que consiste en adaptarse al medio en el que viven, la de nutrición, que es el proceso mediante el cual se nutren los seres vivos, y la de reproducción, por la cual se mantiene esa especie a lo largo del tiempo. Si falta una de estas 3 funciones, esa especie que no la cumple terminaría extinta. ¿Sabías que todos los seres vivos están formados por células? ¿Qué es una célula? Es la unidad más pequeña por la que están formados todos los seres vivos. Muy bien. Eso quiere decir que todos los seres vivos están formados por unas unidades diminutas llamadas células. Estas pequeñas partículas no se pueden ver a simple vista, sino que tenemos que utilizar un microscopio para poder observarlas. Las células, al igual que los diferentes organismos, cumplen con las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción, y tienen diferentes organelos que cumplen funciones para la célula. Por ejemplo, las células poseen un núcleo que es el que dirige toda la actividad importante en la célula. Este núcleo pudiéramos compararlo con nuestro cerebro. Otro organelo que tiene la célula es la mitocondria. Este se encarga de la respiración en la célula como nuestros pulmones. También tiene uno que se encarga de expulsar los desechos. Este se llama aparato de Golgi. En la célula, estos organelos se encuentran en una sustancia líquida llamada citoplasma. O sea, maestra, que las células tienen vida. Sí, y se unen para formar tejidos. Estos tejidos forman órganos. Un conjunto de órganos es un sistema como el digestivo, el respiratorio o el excretor. Y todos los sistemas conforman un organismo como el ser humano. Ahora bien,
Las células que forman a los animales y a las plantas son un poquito distintas entre sí. Por ejemplo, la célula animal se ve así y la célula vegetal es así. Ambas realizan las mismas funciones, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la célula vegetal. ¿Ves que tiene una forma diferente por fuera? A esto se le llama pared celular y sirve para darle estructura y fuerza a la planta. La célula animal no tiene, porque los animales tienen otras estructuras que les sirven para sostenerse, como huesos, cartílagos o caparazones duros. También la célula vegetal tiene cloroplastos. Estos son unas partes muy importantes. Como las plantas elaboran su propio alimento a través del sol, necesitan que sean los cloroplastos los que atrapen los rayos del sol para convertirlos en energía con una sustancia llamada clorofila. Recuerda, si pertenece al reino animal, está formado por células animales. Si pertenece al reino de las plantas, está formado por células vegetales. Ambas se diferencian por algunas partes como la pared celular y los cloroplastos en la célula vegetal, que la célula animal no tiene porque no lo necesita. La célula vegetal tiene pared celular para poder sostener la planta y los cloroplastos, para captar los rayos del sol y elaborar su propio alimento. Hasta ahora hemos visto que nuestra biodiversidad es muy abundante y es una de las más abundantes del Caribe insular. También vimos algunos ejemplos de nuestras especies endémicas y nativas, como la rosa de Bayahíbe y el mero guasa. En unos minutos vamos a hablar sobre un tema que sé que te va a gustar mucho, la Navidad. Así que no te distancies mucho, que muy pronto estaremos aprendiendo sobre esta tradición nuestra. Veremos su significado y reflexionaremos sobre el significado cristiano que tiene la Navidad. ¡Qué bueno tenerte de vuelta! En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la biodiversidad. ¿Sabías que en el nacimiento de Jesús también había una gran cantidad de animales presentes? Te mostraré una imagen del nacimiento y vas a nombrar algunos de los animales que veas en él. Yo puedo ver ovejas, chivos, un burro, una vaca y algunas aves. Y estas especies que presenciaron el nacimiento de Jesús están formadas por células animales o vegetales. Animales. Muy bien. Mira cuántos animales presenciaron el nacimiento del Salvador. ¿Por qué crees que haya sido? Porque María tuvo que dar a luz en un establo, ya que todas las posadas estaban llenas, pero los animales mostraron mucha curiosidad, como si supieran que había nacido el Hijo de Dios. ¡Excelente! Y podemos decir que estos animales pertenecen a la biodiversidad, porque son seres vivos y podemos ver más de una especie distinta. ¿Alguna vez has leído el pasaje bíblico que habla sobre el nacimiento de Jesús? ¿Te gustaría escucharlo? Sí, maestra. Leeremos un fragmento. Presta mucha atención a lo que se narra, pues vamos a responder algunas preguntas. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David,
para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Me gustaría que compartiéramos un poco acerca de la lectura. Cuando llegaron a Belén, entonces, como no tenían posada y llegó el momento para María de dar a luz, al haber nacido el niño, tuvieron que envolverlo en mantas y acostarlo en un pesebre, que es un recipiente de madera donde comen los animales de un establo. Piensa en lo siguiente: ¿crees que el nacimiento de Jesús fue un evento humilde? Reflexiona en el lugar en que nació siendo el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios nació en un establo lleno de animales y lo acostaron en el lugar donde comían los animales. Esta es la enseñanza que nos deja la lectura, que seamos humildes en todo, pues si Jesús, que es el Hijo de Dios, el Rey del cielo, llegó al mundo en condiciones desfavorables, nosotros debemos ser humildes en todas las situaciones de nuestra vida. También la lectura nos indica que debemos apreciar esto que hizo Dios por nosotros, pues envió a su Hijo único para salvar la humanidad del pecado. Aprovechando el significado de la Navidad, pensemos en aquello por lo que queremos dar gracias. En este momento podemos dar gracias a Dios porque fue bueno con nosotros, que también somos sus hijos, porque envió a su Hijo Jesús para salvarnos. ¿Podrías decirme algunas de las cosas por las que das gracias? Yo agradezco por mi familia porque puedo estudiar, porque tenemos salud y estamos todos juntos, por la cena de Navidad que me permite reunirme con toda mi familia. ¡Qué hermoso! Así como dices, los dominicanos tenemos muchas tradiciones bonitas durante Navidad. Recordemos qué aprendimos hoy. ¿Sí? Vimos que el verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima. La estrofa es un conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida y a un ritmo determinado constantes a lo largo de un poema. Muy bien. Maestra, también vimos que en la copla cada estrofa tenía 4 versos y cada verso tenía 6 sílabas. Muy bien. ¿Qué más aprendimos hoy? También aprendimos sobre el valor posicional. Exacto. Ahora sabemos que una unidad es igual a 1. Una decena es igual a 10. Las centenas son iguales a 100. Una unidad de 1000 es igual a 1000. Una decena de 1000 es igual a 10.000. Y una centena de 1000 hace 100.000. Ahora recordemos lo que hablamos de nuestro país, sobre su biodiversidad y las especies nativas o endémicas. Sí,
La biodiversidad es toda la vida animal o vegetal que habita en un ecosistema determinado. También vimos las diferencias entre las células animal y vegetal. ¡Excelente! Finalmente, hablamos sobre el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. La verdad que ha sido un día muy divertido. Me despido de ustedes por el día de hoy. Pronto estaremos juntos de nuevo. Recuerda que debes revisar las actividades del cuadernillo que corresponden al día de hoy. Y cuando las termines, ve a tu plantilla de seguimiento y complétala. Nos vemos mañana.